Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión en la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 12. ¿Qué es la teosofía práctica? En el subtítulo, lo que no debe hacer el teósofo. Gracias nuevamente y bienvenidos todos. Adelante, querido Enrique. Muchas gracias, Caro. Como siempre, doy una fraternal bienvenida a todos a esta nueva sesión de la Logia Blavatsky. Vamos a iniciar por ahora con uno de los pensamientos de la señora Blavatsky, rescatado de algunos de los escritos, de los muchos escritos de la señora Blavatsky. Como ustedes pudieron constatar, la mayoría seguramente, que el día de ayer se conmemoró el, el natalicio de la señora Blavatsky. Entonces, pues estuvieron por ahí enviando en los diferentes grupos pensamientos que ella acuñó en su momento, que los compartió para todos a manera de enseñanza. Entonces, voy a leerles eh, algo que ella dijo también, que dejó escrito. Dice, durante este siglo, estas enseñanzas serán escarnecidas a priori, pero en el siglo XX de nuestra era, comenzarán a conocer los eruditos que la doctrina secreta no ha sido inventada ni exagerada, sino por el contrario, tan solo bosquejada. Esto no es una pretensión de profetizar, sino una sencilla afirmación fundada en el conocimiento de los hechos. En cada siglo tiene lugar una tentativa para demostrar al mundo que el ocultismo no es una superstición vana. Una vez que la puerta quede algo entreabierta, se irá abriendo más y más en los siglos sucesivos. Y esto tiene para mí una particular importancia porque aquí habla de que en el siglo XIX, pues todos ellos fueron injuriados, vilipendiados, ninguneados, acusados de toda clase de sobrenombres y demás, que pues era con el objeto de dañar a aquellos que iniciaron el movimiento teosófico y que caló tan hondamente en las mentes de aquellos que en su momento eran los eruditos, los, entre comillas, los sabios de esa época, que sí lo sabían, como siempre ha habido, pero estos eruditos en tal o cual materia, pues siempre estuvieron atacando, muchos de ellos, a la sociedad teosófica y a los fundadores, fundamentalmente a la señora Blavatsky. Eh, Aquí ella dice, profetiza, sin el afán de profetizar, dice ella, que en el siglo XX comenzarán a conocer no solo los eruditos, digo yo ahora, sino todo mundo empezamos a conocer la doctrina secreta, es decir, la teosofía. Y así fuimos avanzando, ahora estamos en el siglo XXI y aquí mismo dice que en cada siglo se irá incrementando el conocimiento de esta enseñanza. Y efectivamente ha ido creciendo poco a poco, se ha ido dando a conocer. De hecho, la plática que hoy nos ofrecerá Rosy tiene que ver con una palabra que ella puso en boga, que ella dio a conocer al mundo y que gracias a ella se difundió lo que ahora conocemos la palabra como esta, eh, que es karma. ¿Sí? Karma no era conocido en el mundo occidental hasta que la sociedad teosófica por medio de Blavatsky se dio a conocer ampliamente y entonces precisamente esa es una de los grandes valores que nos deja la señora Blavatsky. Entonces, diré, además de lo que ya les leí del pensamiento de ella,
diré que la mejor manera de honrar o la mejor manera de decir gracias por tanto que nos legó es que nosotros podamos cambiar, que hagamos el esfuerzo por cambiar, por ser mejores seres humanos cada día. Y sobre todo, que a través de este conocimiento hagamos conciencia, que nos hagamos conscientes de que estamos aquí, en este plano, para servir, para ayudar a los demás. Y de esa manera estaremos ayudando al plan divino que nos bosquejó a través de la doctrina secreta nuestra querida señora Blavatsky. Entonces, sirva esta reflexión para que pongamos atención acerca del gran valor que tienen estas enseñanzas, que son pláticas sencillas las que estamos llevando a cabo aquí a través de los textos de la clave de la teosofía y que precisamente como una clave o una llave, pues nos permiten entreabrir esa ventanita por donde podemos asomarnos a la sabiduría divina. Falta mucho para que podamos comprenderla, pero, sin embargo, no es ocioso, digo yo, que iniciemos a dar el primer paso, por lo menos, para marchar en ese sentido, en el sentido de practicar la sabiduría divina, la teosofía. Oye, Enrique, ¿y qué tanto está siendo aceptado este conocimiento oculto por la ciencia actual, por la ciencia moderna? ¿Sigue igual o están aceptándolo un poco más? Sí, sí, ya se está aceptando incluso. No recuerdo el nombre del científico que escuché hace algunos meses, que hubo una declaración de un científico donde dijo que el universo era inteligente. ¿Sí? Entonces, el universo, eh, según nos dice la doctrina secreta, es la inteligencia suprema, ¿no? Por lo tanto, hay científicos que ya están hablando de eso. Una científica canadiense, por ejemplo, habló acerca de los agujeros negros y dice que los agujeros negros representan la singularidad, ¿sí? Es decir, ya no hay par de opuestos, efectivamente. Un agujero negro para mí es el pralaya. Y en el pralaya, estando en reposo, no hay polaridad, es singularidad. Entonces, todas estas cuestiones se han dado a conocer últimamente por los científicos, hablan de eso precisamente. Y bueno, últimamente he estado leyendo, pero no recuerdo ahorita con precisión quienes han dicho tantas y tantas cosas acerca de que son científicos y que han estado de acuerdo con los postulados de la teosofía. Entonces, por supuesto que se han ido aceptando poco a poco, pero más allá de los eruditos, de los científicos, la humanidad es quien está tomando conciencia de eso. Lo que digan los eruditos, pues será importante en ciertas áreas, en cierto momento, pero que los seres humanos estemos comprendiendo esta enseñanza poco a poco, eso es lo fundamental, eso es lo que se proponía o se proponen los maestros de sabiduría y que a través de Blavatsky hicieron llegar estos conocimientos para su comprensión. Gracias. A ti, Salomón. También en la física cuántica también está haciendo muchos avances. Ellos ahora entienden que la materia es energía y que hay esa conexión ahora entre la física cuántica y la espiritualidad que radica en eso, en la vibración de todo y en la visión de que todo está interconectado, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias. Pues por ya supuesto. Un nivel más allá de lo que los aparatos antes podían ver. Así que nos ofrecen eso nuevamente y una visión pues vibrante, dinámica, donde la energía y la conciencia quizás juegan un papel, bueno, quizás no. Nosotros que estudiamos teosofía sabemos que sí, que la conciencia
Y la energía juega en ese papel importante en la manifestación de nuestra experiencia, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de todo en el universo. Sí, vamos avanzando. Seguramente llegarán almas que ya vivieron estos procesos en otros tiempos y serán quienes continúen esta obra, serán más brillantes que nosotros, eh, tendrán la oportunidad ya de avanzar un poco más en la comprensión de estos escritos y así vamos avanzando todos. El avance es paulatino, es poco a poco. Algo tan grandioso no se puede asimilar de una manera rápida, intempestiva. Tiene que ser poco a poco para que se pueda asimilar. La mente de los seres humanos, de la humanidad en general, no está preparada eh, globalmente, digamos, de manera general, no está este, eh, preparada aún. La gran masa no está preparada. Entonces, es la sociedad teosófica la que a través de los estudiantes es que estamos difundiendo este conocimiento. Entonces, todo lo que estamos haciendo es muy importante para que se conozca esta doctrina, que se conozca la teosofía, y así vamos avanzando poco a poco. Desde luego que, eh, como dije en la sesión anterior, que a una pregunta o a un señalamiento más bien, señalamiento no quiero decir algo que sea duro, ¿no? Sino algo de llamar la atención que hizo Salomón. Eh, y yo repetí en varias ocasiones que eh, ante algunas respuestas, eh, según lo que dijo Salomón, de algunos conferencistas en la Casa de la Cultura en la ciudad de Puebla, que no parecían muy generosas o muy amorosas, pues sí, yo entiendo que hay quien puede equivocarse, pero también hay quien pueda, como oyente, sentirse lastimado, ofendido, porque no encuentra la respuesta que está buscando. O quizá el tono de la respuesta no haya sido el más apropiado. Como quiera que sea, eh, yo vuelvo a lo mismo. Eh, la sociedad teosófica no busca hacer prosélitos, busca conciencias que estén convencidas, buscan seres humanos que tengan la convicción de que la teosofía es la línea a seguir, porque ella abrirá la mente y los corazones de los seres humanos. Eso es a lo que yo me referí ya de una manera más explícita. Ahora lo explico de este modo para que se entienda que la sociedad teosófica no busca en las masas sus seguidores incondicionales. No, aquí se necesitan seres humanos que razonen, que vayan más allá de la letra muerta, que investiguen, que tengan el deseo eh, de escudriñar en todas las escrituras que haya, pero más allá, conocerse a sí mismo desde el punto de vista del ser espiritual, que es, esa es la línea que debe seguirse en los estudios teosóficos, encontrar que nosotros somos seres eternos, somos seres divinos y que por el momento estamos tratando de comprender estas enseñanzas para mejorar. Esa es la tarea que tenemos por delante como estudiantes de teosofía. Bien, creo que Ángela había levantado la mano. Adelante, por favor. Sí, hermano, muchas gracias por permitirme decir algo. Como usted dijo, la sociedad teosófica era la pionera para traer a Occidente la reencarnación y el karma, porque aquí no se conocía eso, pues nosotros, en su gran mayoría de orden cristiano, pues era todo diferente. Y en cuanto a los científicos, hermanos, sí hay muchos científicos, incluso médicos, que ya saben que hay algo más que el cuerpo físico y todo, pero no se atreven
a abrirse. Muchos ya creen en la reencarnación, en el karma, esas cosas, pero no se atreven a abrirse completamente porque entonces serían despreciados por el resto de sus amigos digamos, de medicina o de física, de lo que sea. Porque, por ejemplo, eso salió en una revista aquí en Estados Unidos, de un científico, de un médico, ¿cómo es la palabra? Bueno, que se encargaba de todo lo que es el cerebro. Las palabras técnicas yo no las sé en este momento. Y él estuvo, como decir, pasó al otro lado por un tiempo y ahí se dio cuenta de que en realidad el cerebro no es el que domina la parte vital, como él pensaba, que después de muerto el cerebro ya no había nada más. Y él lo dijo públicamente y escribió un artículo y, señor, lo sacaron de su medicina y ahí quedó. Entonces, por eso muchas veces evitan eso, pero el científico sí hay muchos que están de acuerdo. Y Carl Jung se dice que era uno de los que estudiaba la doctrina secreta. Así que ahí, Salomón, para que veas que sí, hemos ganado un terreno muy grande, la teosofía y nosotros mismos. Gracias, hermano. Gracias, Ángela. Sí, efectivamente, en su momento, todos aquellos que no solamente había quienes científicos o eruditos que opinaban en contra de la sociedad, también hubo quienes opinaron a favor, por supuesto. Bien, a ver, Andrés. Sí, sí, Enrique, gracias. La pregunta es, ¿qué es la teosofía? Exactamente, porque Blavatsky en el libro La clave de la teosofía dice que no es religión. Además, no son escrituras sagradas. Entonces, bueno, yo no sé qué sea, ¿verdad? Porque me tiene preocupado con Bien. ¿Qué es la teosofía, Enrique? Gracias. Bien. Vamos a recurrir al glosario teosófico para que no nos quedemos cortos en la expresión. Teosofía es la religión de la sabiduría o sabiduría divina, el substrato y base de todas las religiones y filosofías del mundo, enseñadas y practicadas por unos pocos elegidos desde que el hombre se convirtió en un ser pensador. Considerada desde el punto de vista práctico, la teosofía es puramente ética divina, es decir, los valores divinos presentados o determinados o dados al hombre, y el hombre los expresa torpemente y después ya de manera correcta, vamos a decir completa. Las definiciones de la misma que encontramos en los diccionarios son puros desatinos, basados en prejuicios religiosos y en la ignorancia del verdadero espíritu de los primitivos rosacruces y filósofos medievales que en la ignorancia, que se titulaban teósofos. La palabra teosofía no significa sabiduría de Dios, sino sabiduría de los dioses o sabiduría universal. Esta sabiduría es la verdad interna, oculta y espiritual que sostiene todas las formas externas de la religión, y su pensamiento fundamental es la creencia de que el universo es, en su esencia, espiritual, que el hombre es un ser espiritual en estado de evolución y desarrollo, y que la humanidad puede progresar en la vía de la evolución por medio de un ejercicio físico, mental y espiritual adecuado.
haciéndole desarrollar facultades y poderes que le harán capaz de traspasar el velo externo de lo que se llama materia y entrar en relaciones conscientes con la realidad fundamental. Annie Besant tiene una definición que es la sabiduría acumulada de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las culturas, etcétera. Sí, pero propiamente teosofía, pues es sabiduría de los dioses o sabiduría divina, ¿sí? Y que es practicada por ellos, enseñada por ellos, y que a través de los maestros de sabiduría nos llegan, y teniendo como agente principal a la señora Blavatsky. Entonces, se puede hablar mucho acerca del término teosofía, pero tenemos que dedicar pues toda una sesión para poder hacerlo. En este caso, pues solamente dar respuesta inmediata y corta al significado de la palabra de acuerdo a su etimología, y es todo, ¿no? Entonces, después de eso ya podemos nosotros estar investigando y ponernos a investigar un poco más. Es todo lo que puedo decir por el momento. Enrique, a mí me gustaría... Gracias, Enrique. Según mi visión, pues yo lo veo, no es una religión, pero a la vez sí es una religión. ¿Por qué? Porque es una religión interna. ¿Por qué? Porque nos ayuda a unirnos con todo. Y también es una filosofía. ¿Por qué? Porque es una filosofía de vida que tiene normas de conductas que son aplicables pues a la vida física, y resuelve de manera racional y satisfactoria ciertos enigmas de la vida, que es lo que hace la filosofía. Y también es una ciencia porque abre nuevos caminos al conocimiento. Entonces, por eso a la vez es ciencia, filosofía y es religión, y es la base de todas las religiones, porque todas tienen como el mismo origen o el mismo significado, pero tiene diferentes ramas. Pero ella es el origen de todos. Pero también, Andrés, podemos como que simplificarlo más, que es la teosofía. Bueno, todo esto, por supuesto, desde mi punto de vista, es un sistema de información, no un sistema de creencias como los dogmas religiosos. Y si queremos La Biblia. y si queremos ponerlo aún más simple, que es la teosofía, es una invitación a pensar, a estudiar, a investigar. Di una plática que se refiere a este asunto que preguntas, Andrés. ¿Es la teosofía una religión? Y ahí se explica que no es una religión, sino que es la religión. Pueden buscar esa plática en el canal de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica. Ahí está la plática, ahí se aclara por qué no es una religión. ¿Ok? Y es difícil, bueno, por lo menos a mí se me ha hecho complicado, porque a veces cuando uno va a compartir este tipo de información con familiares, con allegados, conocidos, etcétera, entonces cuando uno dice, es que yo estudio teosofía, cuando te preguntan, ¿qué es la teosofía? Pero yo entiendo perfectamente, Andrés, porque es complicado, porque como uno simplifica y como le explica a alguien que no tiene nada que ver con estos conceptos, ¿qué es la teosofía? Porque de repente eso es la sabiduría divina, pero es la sabiduría divina, pero es como dice Enrique, complicado simplificarlo, complicado entenderlo, hay que como que vivirlo. Gracias. Sí, efectivamente, porque hay que vencer primero los dogmas que tenemos implantados ya. Bien, entonces dice la pregunta, volvamos a la calumnia. ¿Dónde está la línea de demarcación que separa la difamación de la justa crítica? ¿No es un deber poner a nuestros amigos y prójimos en guardia contra los que sabemos son asociados peligrosos? Y la respuesta es, si dejando a estos últimos, es decir, a los asociados peligrosos, impunes,
puede perjudicarse a otras personas, es seguramente nuestro deber evitar el peligro, poniéndolos privadamente, previniéndolos privadamente. Es decir, que en todo caso se debe llamar la atención a aquellos que se considera que están violando las reglas que están establecidas dentro de las logias o dentro de la sociedad teosófica, para hacerle un llamado de, digamos, preventivo, de tal manera que no continúe con ese tipo de acciones que perjudican la unidad de los estudiantes que estén siendo víctimas de ataques o de malas influencias en este caso, ¿no? Desde luego que las reglas son muy claras y que si se violan, pues entonces es necesario hacer un llamado de atención, ¿sí? Porque tampoco se puede estar haciendo públicamente, discutiendo o acusando, sino que el que acusa debe dirigirse a quien es el responsable de los estudios, por ejemplo, un presidente de logia, decirle, creo que está sucediendo esto, me siento afectado, etcétera, etcétera. Entonces, se puede hacer una observación acerca del comportamiento y con base en ello, pues ya se toman las medidas correspondientes. Pero siempre, no solamente dentro de la sociedad teosófica, en todas partes esto se hace así. Desde luego que hay ocasiones en que se cometen errores y se hace el llamado de atención de manera pública, y eso no debemos hacerlo. Bien, pero ya sea exacta o falsa, jamás debe propagarse entre el público una acusación contra otra persona, es lo que ya aclaraba. Si es cierta y cuando solo el pecador resulta perjudicado, abandóneselo a su karma. Si es falsa, entonces no se habrá contribuido a aumentar la injusticia en el mundo. Por lo tanto, guárdese silencio respecto a esas cosas con toda persona que no esté directamente interesada en ellas. Pero si la discreción y el silencio pueden perjudicar o poner en peligro a otros, entonces dígase la verdad a toda costa. Y digo con Annesley, consulta el deber, no los acontecimientos. Casos existen en que por fuerza hay que exclamar, perezca la discreción antes de consentir que se anteponga el deber. Entonces, consulta el deber, dice, no los acontecimientos, ¿sí? Es decir, si los acontecimientos no están acordes con el deber que se debe cumplir, entonces estamos mal, ¿sí? Por eso dice también, perezca la discreción antes de consentir que se anteponga el deber, ¿sí? Pero aunque se tenga razón, se debe ser discreto también, porque si no, en aras de cumplir con el deber, entonces podemos lastimar, y no se trata de lastimar, se trata de arreglar las cosas siempre, no solamente dentro de la sociedad teosófica, dentro de nuestros estudios, sino en todas las acciones de los seres humanos, donde quiera que se encuentren, en el ambiente laboral, en el ambiente de estudios, en los colegios, en las escuelas, donde quiera que nos encontremos, es menester hacer un acto de ayuda, desde luego, tratando de que el deber sea cumplido correctamente. Para ello es necesario platicar de manera privada con quienes estén involucrados. Si después, como dice aquí en el texto, si después de hacerle varios llamados de atención no responde, entonces es necesario separarlo. ¿Por qué? Porque si no, estará perjudicando a todo el grupo. Y entonces, dentro de los estudios, dentro de una empresa, como se dice, la fruta podrida hay que
hacerla a un lado para que no afecte a los demás frutos. ¿Sí? Paréceme que si aplicáis esas máximas, os espera una serie de disgustos. Y en efecto, así sucede. Hemos de reconocer que nos hallamos ahora tan expuestos a los insultos como lo estaban los primeros cristianos. Mirad cuánto se quieren esos teósofos unos a otros. Puede decirse ahora de nosotros sin la está menor durmiendo, ¿te lo pago? injusticia. Va, ¿te lo pago? Mamita, mira tu novela, ¿ya? Mira tu novela, está durmiendo. Bien, entonces, esto parece una frase cargada de sarcasmo, ¿no? Cuando se habla, mirad cuánto se quieren esos teósofos unos a otros. Entonces puede decirse ahora de nosotros sin la menor injusticia, cuando los teósofos se comportan de una manera inapropiada, por supuesto, pero en sentido contrario, si los teósofos verdaderamente se aman, entonces serán un ejemplo a seguir, no de otra manera, por supuesto. Entonces, en aquellos momentos en que se dio a conocer la existencia de la sociedad teosófica y su pensamiento, entonces los líderes, los fundadores, eran atacados sin misericordia. ¿Por qué? Porque estaban irrumpiendo y la irrupción siempre es violenta. Entonces se sentían violentados y por eso sus reacciones eran violentas en contra de los líderes de la sociedad teosófica, particularmente de Olcott, de Blavatsky y de George, que fueron los que dieron la cara fundamentalmente frente al mundo, frente a los eruditos, frente a los cristianos, frente a todos aquellos que pensaban diferente y que se veían amenazados, sentían que la sociedad teosófica y sus enseñanzas era una amenaza para su estatus de ese momento. Entonces, afortunadamente, hoy han cambiado las cosas, hay mayor libertad, por lo menos en los países donde hay mayor libertad de pensamiento. Lamentablemente, hay países todavía donde los maometanos pues entienden sus escrituras a rajatabla también y entonces no permiten que haya otra idea al respecto. Sin embargo, dentro de las enseñanzas de Mahoma, recordemos que también está la sección, sí, llamémosle sección de los filósofos sufíes. ¿Sí? Entonces, todas las religiones tienen su parte, digamos, oculta, su parte elevada, y hay, por supuesto, materia para poder decir que como quiera que sea, las religiones no son solamente dogmas, sino que también tienen parte de la filosofía elevada. En la práctica, por ejemplo, de la Iglesia Católica, los cristianos, los seguidores de las enseñanzas de Cristo, pues encuentran pues muchos motivos para poder decir, este es un buen camino, porque la enseñanza del Maestro Jesús es grande, es espiritual y por supuesto que ayuda, porque es una enseñanza de amor, fundamentalmente. Bien, puesto que admitís que existen tantas difamaciones, calumnias y disputas, si no más en la sociedad teosófica que en las iglesias cristianas, sin contar las sociedades científicas, ¿qué clase de fraternidad es esa? La respuesta es una muestra bien pobre, en verdad, en cuanto al presente, y mientras no se le pase por una criba y se reorganice, nada mejor que las demás. Acordaos, sin embargo,
de que la naturaleza humana es la misma en la sociedad teosófica que fuera de ella. Sus miembros no son santos, todo lo más. Son pecadores que tratan de obrar mejor, pero que están expuestos a caer por su debilidad personal. Añadida a esto, que nuestra, entre comillas, hermandad no es una corporación reconocida o sancionada y que se encuentra, por decirlo así, al margen de la acción jurídica. Se halla además en un estado caótico y es más injustamente impopular que ninguna otra asociación. ¿Qué tiene de extraño, por lo tanto, que aquellos miembros incapaces de practicar su ideal vayan a buscar, después de haber abandonado la sociedad, protección simpática entre nuestros enemigos, confiando a sus oídos por demás complacientes sus odios y rencores, sabiendo que han de hallar auxilio, simpatía y una credulidad pronta a admitir toda clase de acusaciones, por absurdas que sean, que les convenga lanzar contra la sociedad teosófica, se apresuran a hacerlo y descargan su ira contra el inocente espejo que con demasiada fidelidad reflejó sus facciones. Jamás perdona a la gente a aquellos a quienes ofendió. El sentimiento de la bondad recibida y pagada con la ingratitud la conduce a un furor de justificación personal ante el mundo y ante su propia conciencia. Al mundo le falta tiempo para creer cualquier cosa que se refiera en contra de una sociedad que odia. En cuanto a la propia conciencia, pero no quiero añadir más, temiendo haber dicho ya demasiado. Pues aquí vemos que hay frases fuertes, desde luego, palabras duras, que pueden parecer duras, pero que son la exacta medida de lo que se vivió en ese momento. Efectivamente, hay quienes, habiéndose separado de la sociedad teosófica, porque entendían las cosas de una manera tal que pretendían imponer sus criterios por sobre las enseñanzas de los maestros, y entonces o se fueron por su voluntad o fueron expulsados, y entonces se fueron vociferando, como se dice, echando pestes en contra de la sociedad teosófica y de sus líderes. Y bueno, pues desde luego que a donde llegaban a una nueva asociación, a una nueva sociedad que ya tuviera existencia, pues allí eran bien acogidos, allí eran escuchados, y por supuesto que si eran de esas organizaciones que se sentían amenazadas por la sociedad teosófica, por supuesto que iban a encontrar refugio todas las opiniones y todas estas de las personas que llegaban en su momento. Con los brazos abiertos los recibían. Entonces, dice aquí, jamás perdona la gente a aquellos a quienes ofendió. Sí, tenemos la costumbre como seres humanos de que ofendemos a los demás, pero nos hacemos las víctimas y queriendo hacer creer a los demás que fueron los otros los que nos ofendieron, cuando la realidad es totalmente al revés. Entonces, en la sociedad teosófica se enseña precisamente que todos merecemos respeto, porque aquellos que saben más tienen el deber de respetar a los demás, y los que saben menos también deben comprender que están en una condición de aprendizaje y que por lo tanto también deben respetar a aquellos que saben más. ¿Por qué? Pues porque tienen una evolución mayor, o porque se han dedicado a estudiar en esta vida, se han dedicado a prepararse, y que es menester honrarles con el respeto, por supuesto.
¿eh? Entonces, en aquel momento dice, al mundo le falta tiempo para creer cualquier cosa que se refiera en contra de una sociedad que odia. Y así son las cosas. Hoy en día, pues también no hablemos de la sociedad teosófica, de cualquier cosa, de cualquier líder que trata de ayudar a la humanidad y que toca intereses que han estado por siempre ahí y que nadie había hablado en contra de ello porque estamos dormidos, no reaccionamos y entonces pues viene la, la respuesta violenta, la respuesta en contra de quien opina diferente, por supuesto. Eso es así, así es la humanidad y así continuamos en mayor o menor medida. Hay culturas donde se manifiesta más este tipo de acciones, pero en general los seres humanos tenemos todavía mucho egoísmo a través de nuestra personalidad manifiesto. Así que bueno, vamos avanzando como quiera que sea, poco a poco. Sí, mire, Enrique, con relación a lo que está diciendo, hoy en la mañana yo estaba precisamente leyendo unos artículos Sí, y uno de los voy a decir, las personas que ridiculizó a Blavatsky no lo Tiene conozco, gente, tiene 33 personas. comentado doctor Harman. Entonces, porque el doctor Harman publicaba unos diarios, ¿no? En Nueva York, me parece, el Daily News y algo así. Entonces, hizo una sátira y pues obviamente todo eso, pues fracturó, ¿no? Todo lo que se había dicho. Pero me llamó mucho la atención y con relación, algo que menciona Blavatsky en esos escritos, de un dicho de Epicteto, que precisamente usted está también diciendo algo parecido o principalmente con otras palabras. Y lo voy a leer, como dice, es corto, dice, el consejo que se debe de dar es seguir el dicho de Epicteto, que dice, si se habla mal de ti y si se habla mal de ti y si es esto verdadero, corrígete. Si es una mentira, ríete de ella. Eso es lo que estaba diciendo Blavatsky escribe Blavatsky en ese artículo, no en cuestión de arrogancia, sino a mí me llegó más, o sea, la coherencia de lo que dice, ¿no? De decir, tomar en cuenta de que si hay algo verdadero en lo que están hablando de ti, corrígetelo de cualquier forma, no te preocupes, como siguiendo, o sea, sigue con lo que te toca, ¿no? Y ahorita usted lo interpreté de la misma forma, simplemente lo quería comentar y compartirlo. sí. Gracias, Sergio. Correcto. He de decir algo acerca del doctor Hartman, que efectivamente durante un tiempo después del problema con los Coulomb, se volvió en contra de Blavatsky, pero posteriormente recapacitó y volvió sus pasos por el camino de apoyo a la señora Blavatsky. Yes. Bien, pues entonces, con esto damos por terminada la sesión, agradeciéndoles como siempre su atención y su participación.